El libro de Animales a Dioses traza una breve historia de la humanidad, desde los primeros humanos hasta los avances de las tres grandes revoluciones que ha protagonizado nuestra especie, la cognitiva, la agrícola y la científica. El objetivo es explorar cómo las grandes corrientes de la historia han modelado nuestra sociedad, los animales y las plantas. Cuestiona lo que creíamos saber sobre el ser humano, sus orígenes, ideas, acciones, poder y futuro. Parte I. La revolución cognitiva. Hace unos 13.500 millones de años surgieron la materia y la energía, física, luego átomos y moléculas, química, y hace unos 3.800 millones de años aparecieron los organismos, biología. Hace unos 70.000 años, organismos de la especie Homo sapiens comenzaron a formar culturas, marcando el inicio de la historia. Mucho antes de la historia, hace unos 2,5 millones de años, aparecieron animales muy parecidos a los humanos modernos. Sin embargo, durante generaciones, fueron animales insignificantes, sin ejercer más impacto en su ambiente que gorilas o medusas. Los biólogos clasifican a los organismos en especies, capaces de aparearse y tener descendencia fértil, y géneros, grupos de especies con ancestro común. Homo sapiens es la única especie humana actual. Sin embargo, el género Homo incluyó muchas otras especies, como Homo neanderthalensis, neandertales, Homo erectus, Homo soloensis, Homo floresiensis, enanos, Homo denisova, Homo rudolfensis y Homo ergaster. Lo cierto es que, hasta hace aproximadamente 10.000 años, el mundo fue el hogar de varias especies humanas simultáneamente. Todas las especies humanas compartieron características distintivas, siendo la más notable un cerebro extraordinariamente grande. Un cerebro grande es un gran desgaste para el cuerpo, consumiendo el 25% de la energía en reposo en Homo sapiens. Esto implicó pasar más tiempo buscando alimento y tener músculos más pequeños. Otra característica singular fue andar erguido sobre dos piernas, liberando las manos para usar herramientas, primeros indicios hace 2,5 millones de años. Sin embargo, esto causó dolores de espalda y cuello, y dificultó el parto para las mujeres debido al cráneo grande de los bebés. Los bebés humanos nacen prematuramente y son dependientes durante muchos años, lo que fomentó fuertes lazos sociales y permitió una mayor educación y socialización. Durante millones de años, el género Homo estuvo en el medio de la cadena alimentaria, cazando animales pequeños y recolectando, mientras era cazado por depredadores mayores. Solo hace unos 400.000 años comenzaron a cazar presas grandes regularmente, y solo en los últimos 100.000 años, Homo sapiens, saltaron a la cima. Este salto rápido fue espectacular y tuvo enormes consecuencias ecológicas, ya que el ecosistema no tuvo tiempo de adaptarse, haciendo a los sapiens ansiosos y peligrosos. Un paso importante fue la domesticación del fuego hace unos 300.000 años. El fuego proporcionó luz, calor, protección y, crucialmente, permitió cocinar. Cocinar hizo digeribles nuevos alimentos, cereales, patatas, mató gérmenes, y redujo el tiempo de masticación/digestión. Esto liberó energía que pudo destinarse al cerebro, relacionando la cocción con el crecimiento cerebral en neandertales y sapiens.
El fuego dio a los humanos control sobre una fuerza poderosa e ilimitada, no limitada por su cuerpo físico. Hace unos 70.000 años, Homo sapiens de África Oriental se extendió por Eurasia. Existían dos teorías sobre qué les ocurrió a las otras especies humanas: la teoría del entrecruzamiento, se reprodujeron con ellas, y la teoría de la sustitución, las reemplazaron sin mezclarse. Pruebas genéticas recientes, 2010, mostraron que los euroasiáticos tienen entre un 1% y un 4% de ADN neandertal, y los melanesios/aborígenes australianos hasta un 6% de ADN denisovano. Esto apoya cierto entrecruzamiento, pero fue limitado. La teoría de la sustitución sigue siendo la predominante, sugiriendo que los sapiens superaron a otras especies, quizás por competencia por recursos que derivó en violencia y genocidio. Nuestra exclusividad actual es peculiar y quizás incriminatoria. Los neandertales y otras especies se extinguieron hace unos 30.000 a 12.000 años. El secreto del éxito de los sapiens, que les permitió colonizar el mundo y superar a otras especies, fue su lenguaje único, producto de la revolución cognitiva hace unos 70.000 años. Las teorías sobre este lenguaje especial incluyen: flexibilidad asombrosa, combinar sonidos para crear un número infinito de frases con significados distintos, permitiendo transmitir una cantidad prodigiosa de información. Teoría del chismorreo: el lenguaje evolucionó para compartir información social, quién odia a quién duerme con quién, crucial para la cooperación social en grupos más grandes de hasta 150 individuos. La mayoría de la comunicación humana sigue siendo chismorreo. La característica más singular, la capacidad de hablar de cosas que no existen en absoluto, ficciones, mitos, dioses. La capacidad de hablar sobre ficciones permitió a los sapiens cooperar flexiblemente en gran número. A diferencia de chimpancés, grupos pequeños basados en conocimiento íntimo, Max 150, los sapiens pueden cooperar con incontables extraños creyendo en mitos comunes, religiones, naciones, leyes, corporaciones. Estas creencias compartidas crean realidades imaginadas, constructos sociales, ficciones legales, que existen en la imaginación colectiva y tienen un enorme impacto en el mundo. El ejemplo de Peyote se ilustra cómo una corporación existe como una ficción legal poderosa en la imaginación compartida de millones. La capacidad de cambiar los mitos rápidamente permitió a Homo sapiens revisar rápidamente su comportamiento, abriendo una vía rápida de evolución cultural que evitó la lenta evolución genética. Esto dio a los sapiens una ventaja adaptativa crucial. Los patrones de comportamiento de otros animales y humanos arcaicos estaban más fijados genéticamente. La historia, como desarrollo imparable de estas culturas cambiantes, se independizó de la biología a partir de la revolución cognitiva. Parte 2. La revolución agrícola. Durante 2,5 millones de años, los humanos se alimentaron recolectando y cazando. Esto cambió radicalmente hace unos 12.000 años, con la revolución agrícola. Los sapiens comenzaron a dedicar casi todo su esfuerzo a manipular unas pocas especies de plantas y animales. La transición se inició en Oriente Próximo, 9500–8500 AC, y surgió de forma independiente en otras partes del mundo, China, América Central, Andes,
etc. Solo unas pocas especies eran domesticables, y la mayoría de las calorías humanas actuales provienen de las plantas domesticadas por los primeros agricultores. Contrario a la visión tradicional, la revolución agrícola no fue un gran salto adelante para la humanidad, ni la hizo más inteligente. En realidad, fue un fraude histórico. La vida del agricultor promedio era generalmente más dura y menos satisfactoria que la del cazador-recolector. Los cazadores-recolectores tenían una dieta más variada y segura, una semana laboral más corta y menos enfermedades infecciosas. El trigo, por ejemplo, domesticó a Homo sapiens, convenciéndolos de dedicar grandes esfuerzos a su cultivo. Esto implicó trabajo físico agotador que el cuerpo humano no estaba adaptado para realizar, causando dolencias. Forzó un estilo de vida sedentario. Aunque el trigo proporcionó más alimento por unidad de territorio, permitiendo a los sapiens multiplicarse, éxito evolutivo medido por copias de ADN, no se tradujo en una mejor dieta ni seguridad para los individuos. La transición fue una trampa gradual. Pequeños esfuerzos adicionales en el cultivo llevaron a mayores cosechas, permitiendo un aumento de la población. El aumento de población eliminó la posibilidad de volver a la caza y recolección. La búsqueda de una vida más fácil llevó a más privaciones. Esto ilustra la ley de la historia de que los lujos tienden a convertirse en necesidades y generar nuevas obligaciones, ejemplo del correo electrónico. Una teoría alternativa sugiere que la agricultura intensiva pudo ser motivada por necesidades culturales/religiosas, no solo económicas. El sitio de Göbekli Tepe, 9500 AC, en Turquía, con sus estructuras monumentales construidas por cazadores-recolectores antes de la agricultura a gran escala, y su proximidad al origen del trigo domesticado, apoya esta idea. Los animales domesticados también experimentaron un gran éxito evolutivo, multiplicándose en número, millones a miles de millones. Sin embargo, la domesticación implicó prácticas brutales y una gran cantidad de sufrimiento individual, confinamiento, castración, mutilación, separación de crías, sacrificio temprano. La discrepancia entre éxito evolutivo y sufrimiento individual es una lección importante. La revolución agrícola llevó al establecimiento de aldeas y pueblos permanentes, con un territorio mucho más pequeño y artificial. Los agricultores vivían en islas humanas rodeadas de naturaleza salvaje que intentaban controlar. El tiempo agrícola se expandió, con los agricultores preocupándose por el futuro, cosechas, clima, almacenamiento de excedentes. El excedente de alimentos permitió mantener a una minoría de élites, reyes, funcionarios, sacerdotes, etc., que llenan los libros de historia. La aparición de ciudades, reinos e imperios requirió la cooperación de grandes números de extraños, algo para lo que los humanos no estaban biológicamente preparados. La solución fueron los órdenes imaginados, sistemas sociales basados en mitos compartidos, ejemplos, Código de Hammurabi y Declaración de Independencia de EU. Estos órdenes no eran objetivos, sino invenciones que permitieron la cooperación masiva. Las jerarquías sociales, superior/plebeyo/esclavo, blanco/negro, rico/pobre, son producto de la imaginación, no de la biología, aunque a menudo se presentan como naturales o divinas.
Para mantener un orden imaginado se necesita violencia y coerción, pero también verdaderos creyentes. Una gran parte de la población, especialmente las élites, debe creer sinceramente en el mito. La creencia se fomenta insistiendo en que el orden es objetivo, educando a la gente desde el nacimiento, y tejiendo los principios en la cultura material y los deseos de las personas. El orden imaginado es intersubjetivo. Existiendo en la imaginación compartida de muchos, lo que lo hace resistente al cambio por parte de un solo individuo. No hay forma de salir del orden imaginado, solo de cambiarlo por otro. La gestión de la vasta información necesaria para coordinar grandes sociedades superó la capacidad del cerebro humano, que no estaba adaptado a manejar grandes cantidades de datos numéricos. Esto llevó a la invención de la escritura, un sistema externo para almacenar y procesar información. Las primeras escrituras, Sumeria, Quipus, eran parciales, diseñadas para datos numéricos administrativos, no para lenguaje hablado. Con el tiempo, se desarrollaron escrituras completas, pero la tarea principal siguió siendo el procesamiento de datos. La escritura requirió métodos de organización, catálogos, archivos, y la formación de burócratas que aprendieron a pensar de forma compartimentalizada, diferente al pensamiento humano natural. El lenguaje de los números, cifras arábigas, notación matemática, se convirtió en el lenguaje dominante global para datos. La escritura está influyendo cada vez más en cómo los humanos piensan y sienten. Las jerarquías sociales, como las de casta, raza y género, a menudo se originan en acontecimientos históricos accidentales y se perpetúan mediante círculos viciosos de discriminación y mitos que las presentan como naturales o divinas. La jerarquía de género, donde los hombres han dominado a las mujeres, ha sido casi universal desde la revolución agrícola. Aunque hay diferencias biológicas obvias, la mayoría de las cualidades masculinas y femeninas, y los roles derechos asociados, son constructos culturales, género vs sexo. Las explicaciones biológicas para el patriarcado, fuerza, agresión, estrategias reproductivas, son insuficientes o inconsistentes con la evidencia. Los roles de género han experimentado una revolución rápida en el último siglo. Parte 3. La unificación de la humanidad. Después de la revolución agrícola, las culturas crecieron y se hicieron más complejas, creando instintos artificiales, cultura, que permitieron la cooperación masiva. Las culturas están en flujo constante, llenas de contradicciones internas que impulsan el cambio, disonancia cognitiva. La historia muestra una dirección general, la conglutinación de culturas pequeñas en civilizaciones más grandes. Desde miles de mundos humanos aislados hace 10.000 años, pasamos a unos pocos grandes, Afroasia, América, Australia, Oceanía, hacia 1450 DC, y finalmente a una única sociedad global hoy. Esta cultura global no es homogénea, pero está interconectada por sistemas compartidos, geopolítica, economía, derecho, ciencia. Ya no existen culturas auténticas sin influencias externas. Los principales unificadores globales han sido el dinero, los imperios y las religiones universales. El dinero, un medio universal de intercambio y almacenamiento de valor, basado en la confianza mutua.
Permitió la cooperación entre extraños y la expansión del comercio. Evolucionó de bienes con valor intrínseco, cebada, a símbolos, metales preciosos, monedas, datos electrónicos, cuyo valor reside en la creencia compartida. Es tolerante y no discrimina, uniendo personas que no se ponen de acuerdo en otras cosas. Sin embargo, su universalidad puede erosionar tradiciones, valores y relaciones íntimas. Los imperios, órdenes políticos que gobiernan a diversos pueblos con fronteras flexibles. Redujeron drásticamente la diversidad humana absorbiendo culturas. Aunque a menudo brutales, dejaron legados culturales duraderos, lenguas, leyes, sistemas políticos, infraestructura. La ideología imperial, desde Persia y China, tendió a ser inclusiva y global, afirmando gobernar el mundo para beneficio de sus habitantes. Los imperios crearon civilizaciones híbridas que absorbieron elementos de los pueblos sometidos. Aunque la asimilación fue dolorosa, en algunos casos los pueblos sometidos adoptaron la cultura imperial y fueron aceptados, incluso llegando a liderar. Las naciones modernas a menudo se basan en legados imperiales, ejemplo de India. Hoy, un nuevo imperio global está emergiendo, no gobernado por un solo Estado, sino por una élite multiétnica unida por una cultura e intereses comunes, impulsado por problemas globales y flujos transnacionales. Las religiones universales, sistemas de normas/valores basados en la creencia en un orden sobrehumano, que se volvieron universales y misioneros. A partir de la revolución agrícola, las religiones se centraron en dioses que mediaban la relación humana con plantas/animales. El politeísmo, muchos dioses, fue intrínsecamente tolerante. El monoteísmo, un dios, surgió con la creencia de que este Dios supremo tiene intereses en los asuntos humanos. El cristianismo y el islamismo se volvieron misioneros y dominaron gran parte de Afroasia, a menudo usando la violencia para eliminar competencia. Las religiones dualistas, dos poderes opuestos, bien/mal, también surgieron, zoroastrismo, maniqueísmo, influyendo al monoteísmo. Las religiones de ley natural, budismo, estoicismo, etc., ignoraron a los dioses, basando el orden en leyes naturales, ejemplo del budismo y la ley del sufrimiento. En la era moderna, surgieron religiones humanistas que adoran a Homo sapiens, creyendo en una naturaleza humana sagrada única. Se dividen en sectas, liberal, individuo sagrado, derechos humanos, socialista, especie colectiva sagrada, igualdad, y evolutiva, especie mutable, selección, ejemplificado por el nazismo, aunque basado en biología defectuosa. Parte 4. La revolución científica. Los últimos 500 años han visto un crecimiento y transformación sin precedentes en el poder humano, población, producción, energía, tecnología, alcance global, conocimiento de microorganismos, capacidad de autodestrucción. Esto se debe a la revolución científica, impulsada por la creencia en la posibilidad de adquirir nuevos poderes mediante la investigación científica y la inversión en ella. La ciencia moderna difiere de las tradiciones previas en 3 puntos. Admisión de ignorancia, acepta que no lo sabe todo y que el conocimiento actual puede ser incorrecto.
Las tradiciones premodernas afirmaban que todo lo importante ya se sabía. Esta disposición a admitir ignorancia hace a la ciencia dinámica. Centralidad de la observación y las matemáticas, busca nuevos conocimientos mediante la recopilación de observaciones empíricas y su conexión con herramientas matemáticas. Adquisición de nuevos poderes, utiliza las teorías para obtener nuevos poderes y desarrollar tecnologías. El gran descubrimiento de la revolución científica fue el descubrimiento de la ignorancia colectiva. Sin embargo, esto plantea un problema para mantener unido el orden social, tradicionalmente basado en verdades absolutas. Las sociedades modernas recurren a declarar algunas teorías, científicas o no, como verdades absolutas, humanismo liberal y derechos humanos. Que no tienen base científica pero se basan en fe dogmática. La historia es caótica, sistema de nivel 2 que reacciona a las predicciones, y, por lo tanto, impredecible. Lo que parece inevitable en retrospectiva no lo era en el momento. Estudiar historia no es para predecir, sino para ampliar nuestros horizontes y comprender que nuestra situación actual no es inevitable. Finalmente, la historia no avanza inevitablemente para beneficio de los humanos. Carecemos de una escala objetiva para medir el beneficio, y los vencedores suelen definir lo que es beneficioso. Algunas teorías sugieren que las culturas, o memes, se propagan sin tener en cuenta el bienestar de sus anfitriones humanos, como parásitos o dinámicas de juego que se benefician a sí mismas. La historia simplemente avanza, seleccionando caminos por razones misteriosas, sin dirigirse necesariamente hacia la felicidad humana. El texto proporcionado termina abruptamente mientras describe la metodología de la ciencia moderna basada en observaciones empíricas y matemáticas.